y ellos se rebelaron y querían ser como las otras naciones y pidieron un rey, es decir, tal vez en su corazón hubo la pregunta de, ¿y por qué vamos a esperar en Dios si queremos un humano? Así como Corea, como la tribu también dijeron, ¿y por qué solo se le revela a Moisés, no se puede revelar a nosotros? Eso. Vale. Sí, gracias, Nati. Sí, justamente, ¿no? Es un paralelismo, como en esa época se reveló Coré diciendo nosotros eh, también podemos dirigir, en esta ocasión aquí el pueblo también está diciendo, no, no estamos de que tú nos dirijas o de quienes tú levantes para dirigir, nosotros escogeremos un rey conforme a las naciones. Sí, entonces es la misma, es el mismo sentido en ese aspecto. Igual estaba revisando un poco el tema de Samuel y no, yo no sabía este dato, pero lo comparto. Igual si alguien tiene una opinión contraria, pues lo compartimos y lo decimos, ¿no? Estamos justamente para aprender y creo que ahí también, si alguien tiene otras cosas que aportar, pues también lo vamos diciendo. Pero estaba viendo que Samuel, ¿de qué tribu era Samuel, por ejemplo? ¿Alguien sabe de qué tribu era Samuel? ¿Quién sabe? Que era de qué tribu podría ser Samuel. Por el Cana. Hijo del Cana, ¿no? ¿Y de qué tribu sería? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Primera de Crónicas 6, 33 al 38, si alguien puede ahí también ayudarme. Primera de Crónicas, está Primera de Crónicas 6, 33 al 38. Tal vez alguien puede ayudarme a leer, o si no, ya le leo aquí. Aquí lo tengo. Voy a leerlo ya. Y ahí, después de leer, me dicen de qué tribu parece ser que era Samuel. Dice, estos son sus hijos, estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán. Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Sub, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Entonces aquí nosotros leyendo esta parte y comparamos, si leemos en Primera de Samuel 1, cuando habla de la genealogía del Cana, se mencionan algunos de los nombres ¿De Coré? ajá, sí, se mencionan algunos de los nombres del papá del Cana y así el abuelo y todo. Y llegamos hasta lo que dice Natita, es hijo de Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea, de Coré, de la tribu de Leví, después de los coatitas y también descendencia del propio Coré. Entonces está bien interesante eso y, y traía, o sea, era como un contraste, porque si nosotros vemos lo que pasó con Coré, él se quiso rebelar contra la autoridad. Y en cambio aquí vamos a ver que en el discurso que acabamos de leer, Samuel en cambio está defendiendo o como poniéndose por parte de la autoridad de Dios. O sea, un contraste, ¿no? Si Coré quería, digamos, rebelarse a la autoridad, aquí Samuel, aunque era ya un descendiente, digamos, de Coré, él en cambio defendió a la autoridad del Señor, o estaba poniendo un testimonio de que estaban haciendo mal. Sí, bien interesante. La verdad, yo no sabía eso, que Samuel era descendiente de Coré. Por eso digo, si alguien dice no, por alguna situación, yo pensé que era de Efraín, ¿no? Porque dice que el Cana era del monte de Efraín, en Efraín, pero quizás solamente era alguien que vivía en Efraín, pero era de la tribu de Leví, como aquí, porque en la descendencia sí cuadra algunos de estos nombres tanto aquí como igual cuando leemos en Coré los nombres de los hijos, también se mencionan estos nombres. Y además sabemos que los hijos de Coré, pues ellos fueron cantores, ¿no? Salmistas. ¿Sí? Entonces, podemos ver que quizás de ellos también, y de hecho, ¿no? Justamente del hijo déjame un ratito,
de Ishar, o sea, de uno de los hijos de, ay, no, perdón, de Meletito, Coré, aquí está de Ebiasaf, hijo de Coré, viene la descendencia de Samuel. Entonces, eso fue como un dato ahí interesante, como ver ese contraste, ¿no? De que antes se rebelaron y ahora esta vez Samuel, en cambio, se puso a por parte del Señor, ¿no? Esa parte quería, como que, un dato interesante. Ahora sí, vamos a leer esta historia, ¿ya? Entonces dijo Samuel a todo Israel. He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Entonces aquí de inicio ya les dice Samuel que la idea de poner un rey en ese momento, en esa situación, en esas condiciones, en ese tiempo, no era algo que había nacido del corazón del Señor, sino que había nacido del corazón del pueblo, de la voz de ellos. Ellos habían solicitado y pedido el rey. Sí, porque sabemos que el Señor ya tenía preparado, digamos, a un rey, ya estaba preparando un rey, que era David. Pero aquí el pueblo, por, eh, por ver a las demás naciones y por la rebeldía, ¿no? que se tiene el pueblo, lo que hacen es pedir antes de tiempo, o sea, ellos, y a su manera, o sea, de una mala manera, porque ya vimos, ¿no? Con José hemos estado viendo que en realidad no fue, o sea, no es malo, ya el Señor había previsto que iba a haber un rey en Israel, ¿sí? Y luego lo que estuvo incorrecto fue que las maneras en las que lo pidieron. Querían un rey que era diferente porque querían que sea como las naciones. Entonces era un rey que no querían que lo designe el Señor, sino ellos querían designarlo. O sea, era algo muy contrario a lo que el Señor estaba pensando. Sin embargo, el Señor también, como pues él no es que se le escapó de las manos, ni fue algo que no lo tenía previsto, el Señor iba a utilizar esto para dar una enseñanza al pueblo igual, ¿sí? Como hemos estado viendo, era para enseñarles cómo es un rey al modo o un rey que no tiene al Señor, digamos, o que no está asido del Señor, que no está sujeto del Señor. Y va a ser luego el contraste con un rey que sí lo está, como David, por ejemplo. Entonces, aunque esto no nació del corazón del Señor, el Señor lo permitió y hasta dirigió la ejecución. ¿Sí se dan cuenta? O sea, dio hasta las indicaciones a Samuel para cómo llevar a cabo esto. Entonces, eso, pero para que quede claro, o sea, no es como que el Señor tuvo esa intención. Esto era algo que fue una voz de ellos, como dice, fue su voz la que he escuchado y aquí está su rey. Entonces, ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Entonces aquí ya Samuel está diciendo que él ya está mayor y ya también ya está lleno de canas. Incluso en la Septuaginta estaba interesante porque decía, yo ya soy viejo y voy a sentarme. Me acordaba la parte del sumo sacerdote cuando estaba oficiando en el tabernáculo en el día de Yom Kippurín, que él decía, lo que hemos escuchado de nuestro hermano Eric es que no se sentaba hasta terminar todo. Entonces aquí ya vemos como que ya está llegando al término de esas funciones en las que estaba en ese momento. Porque vamos a ver que Samuel iba a seguir instruyendo al pueblo, pero ya no iba a estar dirigiendo, porque dice, yo he estado delante de vosotros, o sea, como el que iba caminando delante, guiando, sirviendo y guiando al pueblo. Ahora decir, ya no voy a estar yo en esa posición, sino va a estar Saúl. Y esto es bien importante porque también ahí está Samuel de alguna manera dejando en claro para que no haya conflictos luego, ¿no? ¿A quién escuchamos? ¿A Samuel o a Saúl? Entonces dice, ahorita el que va a estar, digamos, al frente es Saúl. No se perpetúa. Sí, claro, Saúl no se perpetúa en el poder, o sea, no, él no es Saúl sí. Samuel no, él dijo no, o sea, aquí ya ustedes han escogido al rey, a quien quieren que vaya delante de ustedes, y han rechazado al Señor, a quien iba delante de usted. Porque Samuel era solamente alguien que ha sido puesto por el Señor, o sea, no era ni contra Samuel que se estaban rebelando, sino contra el propio Señor, que el Señor es el que iba delante de ellos. Entonces, aquí vemos que Samuel está poniendo eso en claro y va a ser una transición, ¿no es cierto? Aquí ya está haciendo la transición del, del liderazgo, o sea, de esa guía que van a tener, ¿no?
Sí. Además, una parte interesante es que dice que mis hijos están con vosotros. Eso también estaba interesante porque recordemos que los hijos de Samuel también hicieron, no cumplieron bien sus funciones, ¿sí? Ellos, aunque Samuel vemos que en el capítulo 8 los había colocado por jueces sobre Israel, dice que no anduvieron en los caminos de su padre y se volvieron contra la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, los hijos de Samuel no hicieron lo correcto, no seguían los caminos de Samuel. Entonces, aquí cuando dice Samuel, mis hijos están entre ustedes, lo que podría darse a entender es que en realidad el, Samuel, a diferencia de Elí, sí corrigió a sus hijos, o sea, sí les quitó del puesto en el que estaban. Eran jueces y ya no estaban junto a él, o sea, ya no dijo, mis hijos están aquí conmigo como jueces, ya no, mis hijos están con ustedes. O sea, ya tal vez sí, aunque no, en una parte no se menciona, o no sé si en otro, más adelante se menciona cómo les corrigió, pero sí vemos que de la denuncia que tuvo del capítulo 8 ya está esta parte, Samuel sí pudo haberlo sacado del cargo de jueces a sus hijos, ¿sí? O sea, sí hizo eso. En cambio, Elí no lo hizo. Recuerden que Elí ya le comentaba y Elí no hacía nada, no corregía a sus hijos. Hasta el último, ¿no? Porque ellos ya básicamente murieron cumpliendo sus funciones todavía como sacerdotes. Entonces, Elí no hizo eso, no corrigió a los hijos. En cambio, aquí Samuel sí vemos que sí hizo algo, o sea, sí tomó una acción contra sus hijos ya no estaban como jueces, sino como parte del pueblo. Sí. Entonces, eso también ahí podemos, solamente igual para acotar con alguna parte más de la escritura, en Proverbios 19:18, donde dice, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. Entonces aquí vemos que pues la importancia de la corrección a los hijos, ¿no? Vemos que Elí no corrigió a sus hijos y terminó todo muy mal. Y en cambio aquí Samuel sí lo hizo, o sea, sí hizo ese punto. Muy bien. Entonces ya no había quien pueda seguir siendo juez. Samuel ya estaba anciano, ya los hijos no iban a continuar tampoco dirigiendo. Entonces quien iba a dirigir era Saúl, ¿sí? En el versículo 3 dice, eh, aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido. El ungido aquí es Saúl, ¿no? Porque ya le había ungido. Entonces, atestiguad delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces aquí, esta parte estaba escuchando la jatara de Nedajita y nos comentaba que era como la rendición de cuentas, la importancia de dejar las cuentas claras, ¿sí? Entonces aquí está haciendo eso, está diciendo, a ver, esto es lo que yo he hecho, todo como o sea, toda una recopilación de toda la gestión que ha venido haciendo Samuel para mencionar cómo él ha caminado y lo que iba a dejarle también a Saúl. ¿Sí? Entonces está haciendo ese traspaso y diciendo, así están las cosas, así ha sido mi dirección. Y ahora ustedes son testigos que yo no he hecho nada para obtener un beneficio a costa de ustedes. ¿Sí? Entonces eso es bien importante y creo que nos sirve para en cualquier situación de saber cómo poder manejar una transición, digamos, en la dirigencia de algún asunto. ¿Sí? Entonces esto está muy importante para saber dejarlo todo en orden, todo claro, o sea, que no quede algo ahí sin medio en secreto, oscuro, no revelado, sino todo claro, así está. Y la importancia de que Samuel dice, además, él dice, y si yo he hecho algo malo, lo restituiré. O sea, también es alguien que iba a aceptar la corrección. O sea, si yo he hecho algo, dígamelo y lo restituyo. Entonces también esa importancia, igual en esa transición que estamos mencionando, en esa rendición de cuentas, también autoevaluarse, digamos, a quien estuvo dirigiendo y haciendo la gestión en algún asunto. También aceptar las correcciones. Pueden decirle, mire, en realidad me fallaste en esto. Entonces ver la manera en restituir. Sí, aquí vemos que Samuel tiene ese pensamiento, esa intención de restituir si hubiera hecho algo mal. ¿Sí?
Entonces, la importancia de eso, ¿no? La importancia de dejar todas las cuentas claras, un análisis de gestión para restituir, autoanálisis y corregir si fuera el caso. Pero yendo un poco más allá también, veíamos con Jime, que en realidad no es solamente como para quedar bien Samuel en este caso, no es solamente para decir, quiero que todos vean que he hecho una gestión formidable y además quiero que no en el futuro vayan a hacerme algún problema por algo que no haya dejado claro. No solamente va por ahí, sino que también todo este proceso es para mostrar y dar un testimonio, por eso vi que la palabra aquí testimonio se mencionan varias veces, un testimonio de cómo es la gestión de alguien que fue levantado por el Señor, ¿sí? Iba a dejar un testimonio de cómo fue la gestión de alguien que fue levantado por el Señor, que fue por parte del Señor. Aquí, o sea, esto Samuel no solo lo hace para quedar bien, sino que lo hace para que dejar un testimonio de que no entregaba un mal liderazgo suyo, o sea, él no había tenido un mal liderazgo por abusar del pueblo, y ese mismo liderazgo es el del Señor. El Señor no había, como veíamos la anterior semana, él les daba todo sin abusar y tratar de conseguir algo del pueblo, como sí lo iba a hacer un rey a la manera de las naciones. Sí, entonces estaba dejando un testimonio para decir, así era el liderazgo, así era el gobierno que el Señor estaba teniendo con ustedes y ustedes van a cambiar a otro régimen, digamos así. Entonces, para quedar ese testimonio, porque Saúl lo que iba a recibir una buena gestión y todo lo que iba a suceder después de eso iba a ser debido al mal sistema que habían querido ellos. O sea, y ahí sí, esto es lo que querían. Entonces, eso también vimos, ¿no? Es importante, ¿no? No solamente como la persona como tal, sino la gestión que le quería dar un testimonio de que con el Señor, bajo la dirección del Señor, no se abusaba del pueblo, no se hacía cohecho, como dice ahí. Cohecho es esa palabra. Eric mencionaba que la palabra cohecho es cofer y el cofer es como un pago por rescate. Entonces no era como que Samuel nunca intentó obtener un pago para dar rescates, ¿no? O sea, él nunca intentó decir, dame tanto y te libero. No, no fue así. Como, en cambio, los reyes a la manera del mundo lo iban a hacer. ¿Sí? Entonces, eso es también una parte importante, para que veamos que es más allá de solamente Samuel, más allá de una buena gestión de Samuel, sino es bajo la dirección del Señor, o sea, es diferente a lo que ellos iban a recibir. Sí, eso vamos por esa parte. Entonces, en el versículo, sí, 4, dice, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ninguno de ningún hombre. Entonces el pueblo sabía cómo había sido la gestión de Samuel. Y él les dijo, el Señor es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ahí dice, y ellos respondieron, así es. Ahí en esa parte, bueno, y ahí sí, tal vez Carmita, si me ayuda en alguna partecita, le de pedir ayuda. Pero ahí en ese versículo 5 al final, dice en plural, ¿no? Y ellos respondieron así, y ellos respondieron, así es. Pero creo que está en singular, ¿cierto, Carmita? Ustedes que saben un poquito más de las conjugaciones. Dice, y él respondió, testigo, así creo que se menciona, ¿no, Carmita? Quizás puede verlo. No está como en plural en el versículo 5 al final. Mientras lo va viendo ahí, Carmita. Nos avisa si ya lo tiene, por favor, Carmita. Entonces, aquí lo que escuché en una parte también mencionaban que aquí quien estaba siendo de testigo era el propio Saúl. Sí, o sea, en el versículo 4 sí hablan de una manera plural. O sea, dice, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, es como que todo el pueblo sí lo está diciendo de una manera en plural, o sea, todo el pueblo. Pero en el versículo 5 es como que solo responde una persona, o sea, o en singular, y responde testigo, o sea, ajá. Entonces quizás decir, bueno, ha sido testigo el pueblo, y ahora en este momento, como dice, el testigo es del Señor, y su ungido, y como que Saúl respondiera, testigo soy, o algo así.
Puede ser, o puede ser que el pueblo a una sola voz haya dicho el testigo soy, ¿no? El pueblo en singular y no cada uno como tal. Pero bueno, me parece interesante que ahí le pongan como en singular al final. En el versículo 5 al final estaba en singular. Y él respondió, y ahí dice, así es, él respondió testigo. Ed, Ed dice ahí, respondió testigo. Entonces, ahí están dando el testimonio de que en realidad, o sea, la dirección de Samuel, quien había sido levantado por el Señor, era una dirección, pues, transparente, ¿no? O sea, sin haber hecho ningún agravio contra ninguno de los hombres, y todos eran testigos de eso, del pueblo, Saúl, todos eran testigos. Entonces, vamos ahí. En en el versículo 6 dice, entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver unas cosas, unas palabritas un poco en hebreo y voy a compartirles mi pantalla para que vayamos bien y vamos a ir viendo un tema que mencionaba Eric y me pareció muy bonito, muy importante analizarlo y tenerlo presente. Entonces, le voy a compartir la pantalla. Ahí, aquí está. Ya. Bueno, en el versículo 7 dice, ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Ahí en el versículo, en la partecita donde dice hechos de salvación que el Señor ha hecho, no dice hechos de salvación, ahí dice las justicias del Señor. O sea, ese versículo voy a leerlo otra vez, como lo lee Eric. Y dice así, en el versículo 7, dice, quédense aquí en firme, que yo voy a entrar en juicio con ustedes delante del Señor con todas las justicias que hizo el Señor con ustedes y con vuestros padres. ¿Sí? Entonces ahí dice la palabra justicias del Señor, que en hebreo es sitkot, sitkot. Sitkot, así no, un poquito difícil de pronunciar. No, que no, ya practicando sale rápido. Sitkot, Sitkot Hashem, las justicias del Señor. Entonces ahí donde dice hechos de salvación podemos poner en alguna partecita ahí justicias o Sitkot del Señor. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a ver. Bueno, primero para ver un poquito la palabra de el Sitkot, ¿no? Sitkot, como les mencionaba, esta es una palabra que está en plural, por eso dice justicias. Pero en singular es sedaká, y sedaká es la atenuación de un juicio. Ya vamos a ver ahorita eso. Entonces, primero por partes, ¿no? Sitkot es del plural de sedaká, ¿sí? Sí, el sitkot es del plural de sedaká. ¿Y qué es la sedaká? Lo que se traduce como juicio, o sea, en las Biblias lo traducen como juicio, pero en realidad la sedaká es la atenuación ante un juicio, ¿sí? La atenuación ante un juicio. Por ejemplo, digamos que yo estoy arrendando a alguien una casa, ¿cierto? Le arrendo un departamento. Y la persona, y el contrato firmado, y de una manera, digamos así, ya acordada por ambas partes, es que si la persona se atrasa un mes, debe salir de la casa. Ya, ese es el acuerdo que se llegó a cabo. Entonces, esa persona se atrasó un mes, o sea, nunca se atrasa, digamos, siempre está ahí pagando todo bien, hasta que un día se atrasó, o sea, un mes se atrasa por alguna situación, tuvo un problema en el trabajo, no sé, con la familia o algo así. Entonces no pudo pagar y no paga. Y el dueño, según el contrato, puede decir, no me has pagado en este mes, te vas, ¿cierto? Entonces, y eso sería, digamos, la justicia, o sea, estaría ahí, digamos, en ese sentido, cumpliéndose lo acordado, ¿sí? Pero ¿qué es una acá? Es que ya ante el inminente juicio, que podría haberle dicho, sí, tienes que salir, pero voy a hacer acá contigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a atenuar el juicio, voy a darte unos 10 días de gracia, un medio mes de gracia o un mes de gracia, para que puedas pagar este mes.
Entonces, de eso que se está haciendo es sedaká. Entonces, esa es la atenuación ante un juicio. Por eso es que ahorita allá en Israel, creo que sí, al diezmo, a las ofrendas que se da a una persona, le dicen sedaká, porque es como darle ahí un atenuante, ¿no? Quizás, sí. Pero en realidad va más allá, es la atenuación ante un juicio. Sí, es que allá es muy ligado como a la limosna, sí, muy ligado a al dar a alguien un dinero, lo que necesite. En cuanto a dinero, eso es la SEDACA, pero es más allá, como le digo, es la atenuación ante un juicio. ¿Ya? Entonces, bueno, si no quedó clara alguna cosa, me van diciendo. Entonces, es bien bonito, vemos que hay una diferencia, la SEDACA, ¿no? Atenuación ante un juicio. Entonces, aquí está diciendo que Samuel iba a entrar en juicio con el pueblo delante del Señor, con todas estas estas sitkot que hizo el Señor, estas atenuaciones ante un juicio. Y aquí, en la siguiente parte, vamos a ver de qué sitkot estaba hablando, o de qué asuntos que fueron atenuaciones ante un juicio estaba hablando aquí Samuel, ¿sí? Yendo un poquito más tomando en cuenta, digamos, porque aquí vamos a leer que va a comenzar a decir algunos aspectos que pasaron en la historia, pero yendo un poco más allá, va a hablar del nuestro Señor Yehoshua, de su propio sacrificio, muerte y resurrección. Entonces eso vamos a ver, y ahorita voy a explicar. Eh, ya, vamos a ver. Entonces, en esta parte aquí he puesto, me regresé un poco al versículo, sí, al 6 donde dice, entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Aquí donde dice que el Señor designó a Moisés y a Aarón, eso también, esa palabra designó, no es la correcta, sino que ahí dice que hizo. O sea, la palabra que está ahí en hebreo es de hacer, sí, de hacer algo, de materializar algo. Esa es la palabra, materializar algo. Entonces aquí el Señor, en este versículo 6 dice que el Señor eh, hizo a Moisés y a Aarón para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero ¿cómo es eso que lo dice? O sea, los materializó. O sea, es como que el Señor mismo materializó su presencia en ellos, en Moisés y en Aarón. ¿Sí? O sea, ellos fueron expresiones mismas de Dios en ese momento. El Señor estaba materializándose, digamos, a través de ellos y de lo que iban a hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, esa es la diferencia de solamente designar a alguien. O sea, no fue solamente designarle a Moisés y a Aarón, sino que era como que el Señor estaba materializándose o expresándose a través de ellos en el momento en que iba a sacar al pueblo de Egipto. Por eso es que sabemos que el Señor es el que sacó al pueblo de Egipto, ¿no? No Moisés ni Aarón como tal, ¿sí? O sea, como tal, en última instancia fue el Señor, porque Él los hizo, Él los materializó a ellos, Él se expresó en ellos para hacer esa función. Ya, entonces, aquí haciendo una comparación entre este versículo 6 y el versículo 7, habla de dos hechuras que hizo el Señor, de dos cosas que hizo el Señor. En el primer versículo vemos que hizo a Moisés y a Aarón, y en el versículo 7 vemos que hizo los sitkot, los sitkot, como dice ahí, hechos de salvación, pero ya vemos que son, digamos, las justicias que hizo el Señor. Podemos decirlo justicias, pero entendiendo en la mente que habla de esta atenuación a un juicio, eh, a unas consecuencias. Entonces aquí, vamos a ver ahí. Aquí estaba lo bonito que le pude captar a Eric. Entonces decía que Moisés viene a representar la Torah, sí, eso sabemos, ¿no? Hemos visto muchas veces, ya es algo que lo tenemos bastante presente. Moisés representa a la Torah, a la ley, digamos. Y Aarón representa a la profecía, ¿sí? A la profecía, o por así decirlo, también a la fidelidad, ¿sí? A las promesas por así mencionarlo, ¿no? Entonces sería la ley y la profecía, ¿sí? Y entonces, si nosotros vamos a ello y vemos que el Señor hizo a la Torá y a la profecía, y además que el Señor hizo unas atenuaciones ante un juicio, ante unas consecuencias, y comparamos ambas partes, venimos a ver que, espérenme, aquí ya tenía los clips, digamos,
Moisés y Aarón, en este caso, en estos dos versículos, vienen a ser esas sitkot que hizo el Señor, ¿sí? Esas atenuaciones ante un juicio. Ya vamos a explicar un poquito más. Porque decimos, entonces Moisés y Aarón como tal las personas. No, sino más bien lo que representan cada uno de ellos, la Torá y la profecía. Y entonces diríamos que la Torá y la profecía son las atenuaciones ante el juicio y las consecuencias que hemos recibido por el pecado desde el jardín del Edén. O sea, que el Señor, o cuando aquí dice, cuando aquí le está confrontando, digamos, Samuel al pueblo, no va más allá de los hechos históricos que pasaron, sino decirles, como tal, ustedes están olvidándose de las justicias del Señor, de las atenuaciones que el Señor ha hecho por culpa del pecado. Porque por culpa del pecado, pues, viene la muerte. Pero el Señor, para atenuar un poco esas consecuencias que nos ha dado a la Torá y nos ha dado a la profecía. Y la profecía representa básicamente a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Sí? Sí, el espíritu de la profecía es nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y Pablo también menciona que hay dos justicias, una justicia que es por la ley y una justicia que es por la fe, por la fidelidad de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Sí, entonces aquí eso es lo que está mostrándoles. O sea, hay dos atenuaciones que el Señor ha dado, porque imagínense, o sea, si nosotros con todas las consecuencias del pecado y si el Señor no mostrara su justificación o su justicia, digamos, por decirlo, su acá a través de la Torá y a través de la fidelidad, la profecía de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, pues estaríamos perdidos. Sí, o sea, el juicio está dado, el juicio es justo, moriríamos. Pero el Señor lo que hace es atenuar ese juicio con con lo que nos ha dado. Nos ha dado la Torá y la profecía. La Torá, como tal, es para saber igual conducirnos, ¿no? Y mostrar eh, todo lo que habló porque toda esta Torá habló de nuestro Señor. Sí, la Torá está todos los aspectos de cómo, de una convivencia también, ¿no? De cómo llevar acá, cómo debemos manejarnos y caminar. Pero ya más allá, la profecía es ya algo que digamos, solamente por nuestras obras de seguir la Torah no vamos a conseguir. O sea, nosotros no podemos, por más que cumplamos toda la Torah, conseguir la salvación, digamos, o vida eterna. Eso ya viene solamente por la justicia que es por el Señor, por la fidelidad de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, esta parte de lo que alcancé a entender, ¿no? Porque creo que ahí explica más cosas de Eric y todas estaban muy interesantes, pero lo que alcancé a entender es esto, que hay dos, o sea, que el Señor ha hecho dos atenuaciones del juicio, de las consecuencias del pecado, que es la Torá y la profecía. La Torá que nos ha dado, sí, que la Torá es luz, la dirección que nos da el Señor, y la profecía, que es lo que hemos recibido con nuestro Señor en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Entonces, eso serían las cosas que también incluso aquí el pueblo no estaba visualizando, ¿no? O sea, no veían ello, no alcanzaban a ver y ellos no querían estas justicias del Señor y lo iban a cambiar por su propia justicia, poniendo a Samuel. Sí, o sea, estaban en últimas rechazando al rey de Israel, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Al rey, a nuestro Señor, al rey Hashem Yehoshua Hamashiach, poner su propia justicia, ¿sí? Entonces, esa es esa es la parte que estaba escuchando del estudio de Eric y que les quería compartir en esta parte. Si hay alguna cosa que no quedó muy claro, también me lo dicen. O si tal vez alguien pueda complementar algo más y lo podemos hacer, pues estaría muy bien. Bueno, entonces esa parte con estos versículos, ¿no? Ya. Entonces, Samuel aquí hace este recuento, recuerda a Moisés, a Aarón, como les digo, a la Torá, a la profecía, y además dice, voy a contender, voy a entrar en juicio con ustedes delante del Señor, con todas estas sitkot, estas expresiones de cómo el Señor ha mostrado
la atenuación al juicio, a las consecuencias que ha hecho con ustedes y con vuestros padres, ¿sí? Y continúa diciendo. Ella iba a recordar un poco ya de historia, ¿no? De lo que pasó con el pueblo. Dice, cuando Jacob, o sea, cuando el pueblo de Israel, bueno, Jacob y su familia, hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, ¿no? Entonces, esto sería también una muestra de cómo el Señor hizo una atenuación de un juicio, ¿no? Entonces ahí también el Señor escucha el clamor, va y levanta a Moisés, a Aarón y saca al pueblo de Egipto, ¿sí? Y los trae a la tierra prometida. Dice en el versículo 9, y olvidaron al Señor su Dios, y él los vendió en manos de Císar, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Entonces aquí está explicando nuevamente Samuel cómo fue, eran los hechos, ¿no? El pueblo se veía en una situación difícil, clamaba al Señor, el Señor levantaba a alguien y lo salvaba, les daba libertad. Luego, otra vez el pueblo se volvía a hacer lo malo, clamaban al Señor y el Señor enviaba a alguien más, levantaba a alguien más para que vayan y libren al pueblo. Entonces aquí, bueno, lo hizo muy resumido Samuel, ¿no? Habló básicamente de varios enemigos que tuvo Israel y habló de varias personas que el Señor levantó para librar a Israel, ¿no? Ahí incluso, bueno, veíamos que algunas partes donde dice que levantó a Jerobaal, Barak, a Jefté y Samuel, decían en alguna parte Sansón, algunas versiones, pero sí, no vi un tema un poco más de ello, pero Jerobal es Gedeón, como dice Jimmy, sí, Jerobal es Gedeón por si acaso. Entonces, en estos versículos también quería que leamos Deuteronomio 6, del 10 al 12. Entonces, si alguien puede leer tal vez Deuteronomio 6, del 10 al 12. Deuteronomio 6, del 10 al 12. Deuteronomio 6, del 10 al 12. Ah, ya, gracias, Emily. Solo un poquito más alto. Oh, oh. Me avisa si me escuchan bien ya. Exhortaciones a la obediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hasta ahí. Gracias, Emily. Sí, sí se escuchó. Solamente quería que leamos este versículo por el versículo 9 que estamos leyendo aquí en Samuel. Dice, ya cuando fueron Moisés y Aarón sacaron al pueblo de Israel y le llevaron a la tierra prometida, justamente en Deuteronomio 6 dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Y en el versículo 9 a continuación de que pasó eso, dice, y olvidaron al Señor su Dios, quien les había sacado de casa de servidumbre y de la tierra de Egipto. O sea, como que aquí ya se ve clarito, ¿no? Que sí, que pues se olvidaron del Señor, se olvidaron del Señor. No, eh, sí, y puede ser algo que también a todos debemos tener presentes de ello, o sea, recordar siempre esas justicias del Señor, tener en mente lo que nos ha dado el Señor en su fidelidad, eh, todas las proezas, digamos, o maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas, recordarlo, o sea, tenerlo en primer lugar. Eso no sé si estoy mal, y veía que el tener en memoria algo
no es solamente recordar, como decir, me acordé de, me pasó por la mente ahí, ¿no? Sino como tenerlo en primer lugar, sí, o sea, tenerlo en primer lugar. Entonces sí, sí, deberíamos tener ello, ¿no? Siempre en cualquier situación tener en primer lugar a nuestro Señor, o sea, no ponerlo por debajo de otros pensamientos, incluso tenerlo en nuestro primer lugar para no olvidarnos de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de la salvación que ha hecho con nosotros, de habernos sacado de la esclavitud del pecado a vida eterna, ¿sí? Habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay que siempre tener en eso en primer lugar, no porque aquí me veíamos, no es solamente me acordé y ya, sino, sí, sí, sino que es más allá, es como tenerlo en primer lugar y al momento de tenerlo en primer lugar, vivimos conforme a ello, vivimos conforme eh, a ese amor que hemos recibido. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero, pero si no tenemos en primer lugar su amor que ha sido derramado en nosotros, pues, ¿cómo lo podemos amar, no es cierto? Entonces aquí se ve que ellos se olvidaron, o sea, no lo tenían en primer lugar a eso, no lo tenían en primer lugar, y pues caían el pueblo, no lo ponían en primer lugar al Señor y caía el pueblo y tenían que clamar nuevamente por ayuda. Entonces, esta parte quería como enfatizar, ¿no? Justo lo que les dicen de Deuteronomio 6 es lo primero que hacen. Claro. Y viene a ser veíamos, no sé si ahí también, bueno, Carmita, alguien nos puede seguir diciendo, pero esto vendría a ser como un debido procedimiento, un mandamiento, si se puede decir así, el no olvidarse del Señor, o sea, el tenerlo en primer lugar, porque les dice, cuídate de no olvidarte, ¿no? Ya cuando llegues y todo, cuídate de no olvidarte. Entonces le está dando una instrucción, básicamente, ¿no? Sí, no es una sugerencia, digamos. Ajá. Entonces, algo que deben de hacerlo, un procedimiento a seguir. Entonces, en nuestras vidas deberíamos tener esa conciencia de tener en primer lugar a nuestro Señor, no es solamente como por sugerencia, o sea, tenlo en la mente y no te olvidarás, no te olvidarás del Señor, ¿no? Sino de verdad, o sea, el Señor nos dice, cuídate de tenerme en primer lugar, de tener en primer lugar todo lo que ha hecho por ti. Entonces, viene a ser ello, ¿no? Una advertencia bien importante. Y vemos que si no se cumple esa advertencia, pues pasa lo que les pasó al pueblo, que tenían que ser vendidos de manos de Císara en otros ejércitos, y les pasaba todo ello. Pero también, bueno, sabemos que igual la corrección esto venía, el Señor les corregía, porque ese pueblo era escogido del Señor, ¿sí? Vemos que lo que el Señor le ha sido dado, lo que le ha sido dado en su mano no lo va a perder, ¿sí? Sí, entonces la obra la va a completar el Señor sí o sí en los que él ha escogido. Entonces aquí también vemos cómo está corrigiendo, o sea, que viene el Señor a corregir esas actitudes, no es como que ya están haciendo lo malo y pues ya les desecho, y ya nunca más con ustedes, no hay esperanza, sino que el Señor de verdad permite esto para corregir. Y de hecho todo lo que estamos viendo con Saúl, lo permitió y lo está dirigiendo para dar una corrección y una enseñanza. O sea, también es como que, bueno, ya me desecharon con Saúl, entonces ahí están y ya nos ven. Sino que en realidad estaba dirigiendo todo para dar una enseñanza y traer una corrección. Entonces también eso es importante ver cómo el Señor iba a corregir a su pueblo. En Proverbios 15:32, quería que lo hagamos, también es algo como para ir complementando con otros versículos. Proverbios 15:32, tal vez alguien tiene ahí para que lo lea. Sí, Proverbios 15:32. Amén. Yo leo, por favor. Gracias, hermano Albertito. Dice, el que desprecia la corrección no se aprecia a sí mismo. El que atiende a la reprensión adquiere entendimiento. Puede decir otra vez, hermana Lolita, perdón. Dice, el que desprecia la corrección no se aprecia a sí mismo. El que atiende a la reprensión adquiere entendimiento. Adquiere entendimiento. Muy bien. Gracias, hermana Lolita. Entonces, aquí también para ver el tema de saber recibir la corrección. ¿Sí? Entonces, bueno, y eso de hecho lo vamos a completar luego con un mensaje final, que es lo que estaba viendo en todo este capítulo, lo de la corrección. Pero ya vamos a ver.
Entonces, nos quedamos en el versículo 11 y vamos al versículo 12. Dice, y habiendo, perdón, ya, dice, y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor, vuestro Dios, era vuestro rey. Entonces aquí ya Samuel le está explicando, le dice, a ver, cuando ustedes estaban en Egipto, el Señor levantó a Moisés y a Aarón para liberarlos. Cuando ustedes estuvieron pasando problemas de acá con Císara, con Hazor, con los filisteos, con los de Moab, ¿quién levantaba a alguien para liberar al pueblo? El Señor levantaba a alguien. Levantaba a Jerobaal, que es Gedeón, a Barak, a Jefté, a Samuel, a Sansón. Levantaba, ¿quién era quien les levantaba? El Señor. Entonces, en esta situación viene Nahás, este rey de Amón, contra Israel, y ahora el pueblo ya no quiere que el Señor levante a alguien. O sea, dicen, ya no, tú ya no levantes a alguien. Nosotros levantamos y piden un rey conforme al mundo. Entonces aquí, ella se entiende, porque yo no entendía bien esa parte que dice, y me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Entonces no entendía por qué, no, que no, o sea, ¿a qué estaban diciendo no? Y le están diciendo no a esto de que el Señor levante a alguien, o que el Señor sea el que ponga a alguien para dirigir al pueblo. No. Aquí dijeron no, ya no, nosotros. Entonces vemos, o sea, como que ahí se va viendo un poco la gravedad del asunto, ¿no? Está viendo cómo, viendo cómo era alguien que el Señor levantaba, que ya Samuel les explica cómo era la dirigencia de Samuel, que era transparente, sin abusar del pueblo, y así fueron los que levantaba el Señor, y ahora ellos dicen, no, no queremos eso, queremos a alguien que nos va a oprimir más, porque sí les dice Samuel, no hemos leído en el capítulo anterior, este juez va a tomar este rey va a tomar de sus tierras, va a tomar de sus cosas, y aún así ellos dicen, no importa, queremos eso. ¿Sí? Sí, es como que ellos no ven todo el panorama, ven ese rato, salvación, que venga el rey que queremos y ya, pero no ven todo lo demás. Entonces aquí les dicen, no, no, ellos dicen, no queremos a alguien que designe al Señor, queremos a nuestro rey. Entonces, sabiendo que el Señor era su rey, miren. Sí, porque al final todos estos que levantaban, que vimos Moisés, Aarón y así, eran, digamos, puestos o hechos por el Señor. O sea, el Señor los materializaba, eran expresiones del Señor. Sí, no era que ellos eran los que estaban. Era Dios mismo Ajá, actuando a través de ellos. pero acá ellos decían, no queremos eso. Sí, entonces despreciaron. Ahí vemos por qué despreciaron al Señor, ¿no? En realidad. Dice en el 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Ahí va a decir, si temiereis al Señor y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. Entonces, aquí le está diciendo, bueno, ya está pasando esto, ya han elegido un rey, ya se está llevando a cabo todo esto que pidieron, aunque estaba errado. Pero les dice algo, les dice, bueno, ya están en eso, ahora caminen delante del Señor, teman al Señor, sirvan al Señor. ¿Sí? Si eso hacen ustedes y hace el rey, van a ser bien, o sea, van a estar bien, no va a parar. Le está diciendo que, o sea, que el Señor no es que ya por haberse equivocado, ya les estaba despreciando y nunca más iba a, de alguna manera, digamos, bendecirlos, por así decirlo, ¿no? Sino que el Señor dice, pues ya están en esto, ahora caminen como el Señor les pide, teman al Señor y van a hacer bien, se van a hacer bien. ¿Sí? Pero, ¿qué dice en el 15? Mas, si no oyereis la voz del Señor y si fuereis rebeldes a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Sí? Entonces, déjenme un ratito más aquí. Ya. Entonces aquí le está diciendo, o sea, si ustedes ya no oyen la voz del Señor y siguen siendo rebeldes a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Sí? Entonces, aquí podemos leer Romanos 1, del 24 al 27. Si alguien puede leerlo, por favor. Es Romanos 1, del 24 al 27.
Romanos 1, 24 al 27. Te leo, Estevitán. Gracias, Noemí. Ujú. Romanos 1 del 24 dice, por lo cual también el Señor los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Señor por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gracias. Por Noemí. esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Amén. Gracias, Noé. Por qué le puse este versículo aquí a leerlo? Porque, bueno, o sea, aquí lo que estábamos con Jime hablando era que ya el pueblo se había equivocado, ya habían tomado una decisión errónea, ¿cierto? Ya estaban ligados al rey, ya no podían quitarle ya. Pero el Señor les dice a ustedes, ya han elegido, ya ha pasado esto, ahora no sigan en lo mismo, o sea, no sigan haciendo lo malo, ya han hecho algo malo, ya pasó, ahora hay que caminar conforme el Señor les dice, teman al Señor, caminen conforme el Señor les dirige, o sea, en últimas, ya bueno, ya está el rey, pero en realidad su rey es el Señor, escúchenlo a él. Pero si no quieren hacer eso, pues ¿qué va a pasar? Puede ser que sean entregados a las concupiscencias. O sea, para eso también puede ayudarnos a nosotros, o en casos puntuales. Justo hablamos de varias cosas. Con Jimmy veíamos algunos casos allá en Colombia. Decíamos, hay personas que ya, o en nosotros mismos, ¿no? Que podemos ya haber hecho algo que estaba mal. O sea, ya hicimos algo que estaba mal, ya la embarramos, como dicen. Pero que no nos quedemos en ello, no decir, bueno, ya hice lo malo, entonces mejor ahora sí, le sigo nomás haciendo lo malo y sigo, porque puede ser que no haya luego lugar al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Entonces, es como, por ejemplo, le escuchaba a Joseph, que daba un ejemplo, decía, es como que yo me voy, no sé, me voy a una reunión con amigos, así, y me dan permiso solo hasta las 8 de la noche, ya, tengo que a las 8 estar en la casa, y ya estoy y me pasé una hora, ya son las 9, y ya sé que me van a hablar, porque ya me pasé. Entonces digo, no, pues ya me pasé hasta las 9, mejor me quedo hasta la 1, ya que me hablen bien hablado, ¿no es cierto? Puede ser que venga ese pensamiento en algún sentido. Dice, no, pues sí, ya me pasé una y me van a hablar. Mejor me de una vez que me hablen bien hablado, ¿no es cierto? Y me quedo todo el día, toda la noche. Entonces eso o sea, no es sabio tener ese pensamiento, porque puede ser que no haya lugar al arrepentimiento. Puede ser que ya no venga, ya no pueda regresar. ¿Sí? Entonces eso es importante, ¿no? O sea, no permanecer en ello. O sea, ya si me da cuenta y decir, bueno, en realidad sí, sí he hecho he hecho algo malo, buscar del Señor, pedir su ayuda, buscar la reconciliación con el Señor, porque el Señor si hemos pecado, nosotros tenemos abogado, ¿no? Él es fiel y justo, ¿no? Para perdonar nuestros pecados, librarnos de toda maldad. Entonces, no permanecer en ello. No decir, bueno, ya se lo he hecho y ahora sigo, como aquí podía haber pasado con el pueblo. Ya ustedes pidieron rey, ya es algo malo, un rey a su manera ya es algo malo, pero a pesar de eso, continúen como el Señor David. Eso es mejor que cualquier cosa. Y eso es lo que también yo se mencionaba. O sea, si ya alguien está en un punto, en un error que cometió en un pecado,
no decir, ah, entonces me voy a alejar del Señor porque me siento mal y mejor me alejo. No, dice, más bien, escucha, más bien palabra, busca, acércate más para ver, o sea, si dentro de todo eso que el Señor te permite escuchar, abre tu corazón y te permite y da el arrepentimiento. Pero si nosotros decimos, no, ya el Señor no me perdona y me voy, ya, ¿cómo? O sea, ni siquiera escucho la palabra, ¿no? Y ahí sí. Entonces, no alejarnos, no salirnos, ¿no? de ello, o sea, seguir junto a Él, porque solo junto a Él hay el bien, ¿sí? Entonces, eso para que lo veamos, o sea, no tener esos pensamientos de ya no, ya cómo voy a presentar, sino seguir, buscarle y como dice aquí Pablo, si ha pasado, sigan, no importa, teman al Señor y caminen, no pasa nada, sigamos. Entonces, eso es lo que también estábamos viendo como una reflexión de este estudio. Eh, entonces, en el versículo 16 dice, esperad aún ahora y mirad esta grande cosa que el Señor hará delante de vosotros, de vuestros ojos. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho, grande esta maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros rey. Entonces, como el pueblo no llegaba tal vez a asimilar, porque hasta aquí vemos que el pueblo no dice nada, no dice algo más, Samuel lo que va a hacer es una señal para mostrarles el error que estaban cometiendo y después iban a ellos a decir, ayúdanos, clama por nosotros, porque hasta ahorita ellos creo que les pasaba por alto, no veían. Entonces aquí Samuel les va a decir, voy a hacer una señal para que entiendan la gravedad de este asunto. Y les dice, no, ahorita en este momento estamos en tiempo de la siega del trigo. Cuando era la siega del trigo es una época en la que no llueve, o sea, no hay lluvias en el tiempo de la siega del trigo, allá en el contexto de Israel, ¿no es cierto? Ajá. Y les dice, pero yo voy a hacer que llueva. O sea, el Señor va a hacer que llueva, voy a clamar para que el Señor haga llover y vean que esto es algo grave. Y también estábamos viendo que en realidad también tiene relación con Saúl, con haber elegido a este rey. Podemos leer el Proverbio 26:1. Tal vez hay alguien que me ayude. Proverbios 26:1. ¿Alguien tiene? Proverbios 26:1. Amén. A ver, hermana Lorita, gracias. Dice Proverbios 26:1, no le va bien la nieve al verano, ni la lluvia a la cosecha, ni los honores al necio. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Ya. Gracias, hermana Lorita. Entonces ahí, en ese proverbio dice que no va, o sea, que no va bien o no conviene que haya lluvia en tiempo de la siega del trigo. ¿Sí? O sea, a veces tenemos la idea de que, o sea, viene lluvia y es siempre bueno, pero en realidad hay momentos en los que no es tan bueno que llueva, como en el tiempo de la siega del trigo. No conviene, dice. No convenía que llueva en ese momento. ¿Por qué? Porque quizás eso hacía que se dañen los propios cultivos. ¿Sí? Era un tiempo en el que ahí lo que el Señor había establecido es que pues no haya lluvia para que vayan bien los cultivos. Y no convenía que llueva en ese tiempo. Y así mismo dice que no conviene darle honores al necio. Entonces, en este caso, están haciendo eso, justamente. Le van a poner a alguien que es necio, o sea, como el pueblo, digamos, como todo el pueblo lo hacía, como una persona sin el Señor, sin asirse del Señor, sin sujetarse del Señor, dar honores a una persona así, no conviene. Eso es lo que dice. Entonces aquí le está diciendo, hasta con señales y con lluvia ahí, todo, mostrándoles que lo que estaban haciendo era algo que no convenía, colocando a alguien como que no tenía, que no había sido levantado por el Señor para dirigir al pueblo, darle honores a alguien que era necio, digamos así decirlo. Entonces vemos ello, ¿no? Eso estaba muy interesante como hasta con gráficos, como decían, con plastilina les muestran, ¿no? Le dice, no conviene que yo ahorita, y así mismo no va a convenir, no conviene que ustedes levanten a cualquiera para dirigir, para que sea rey. Pero pues así era lo que estaban decidiendo.
Ahí en ese momento era para que ya se hubieran dado cuenta, no decir, uy, Dios mío, o sea, Ya. ya no, Sí, como o que sea, no aquí ya, conviene. sí, aquí ya van a Pero decir, aún así, aquí van a decir ya un poco ello, pero igual no se muestra una verdadera Teshuvá, ya vamos a ver. Entonces, esto está pasando aquí que iba a ser esta señal, ¿no? Iba a ser esta señal Samuel, y también leamos para complementar Primera de Samuel 7, del 8 al 10. O sea, vamos unos dos capítulos, unos cuantos capítulos más atrás, en la Primera de Samuel 7, del 8 al 10. Porque recuerden que cuando Samuel ya empezó a estar como caminando delante del pueblo, eh, vinieron a atacar al pueblo y fueron librados de del enemigo. Entonces, no sé si podemos leer ahí Primera de Samuel, ¿sí tienes ahí? 7, del 8 al 10. dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a el Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. ¿Está bien? Sí. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ujú. Entonces ahí vemos que cuando iban estos filisteos contra el pueblo de Israel, ¿qué pasó? El pueblo dijo, clamó, o sea, pidió a Samuel que clame, y el Señor clamó, y dice que hubo truenos, ¿no? Tronó, dice ahí que tronó, y que los filisteos tuvieron gran temor y fueron vencidos. Entonces, eso que hizo en ese momento para atemorizar y paralizarles, ahí dice que esa creo que era la palabra que nos mencionaba José, que les paralizó al enemigo. Ahora el Señor usa algo similar, porque en ese rato tronó y hubo toda esa tormenta, y acá también va a ser que llueva y haya truenos. Entonces ahora usa como eso mismo que vieron en ese momento contra el enemigo, y ahora lo aplica al Para propio ellos pueblo. mismos. Lo aplica al propio pueblo para que vean en qué condición estaban, ¿sí? Entonces era algo bastante fuerte, ¿no? Y en el versículo, en el versículo 18 dice, voy a leerlo el 18 y seguimos, dice, y Samuel clamó al Señor, y el Señor dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel, ¿sí? Y entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y aquí vemos la respuesta, o sea, ya el pueblo como que sí se sacude, ¿no? Porque ven, ¿no? O sea, antes aplicaba eso para un pueblo enemigo y ahora nos lo aplicó a nosotros. O sea, sí debieron haberles movido, ¿no? Claro. Y dicen, pero ellos dicen algo que es justamente lo que veíamos en los versículos anteriores. Ellos se alejan del Señor. Dice, ruega por nosotros, ruega por tus siervos, o sea, bueno, ahí se ponen, sí, reconocen que son siervos, están ahí como siervos, pero le dicen, ruega por tus siervos al Señor tu Dios. O sea, dice tu Dios. Su Dios. Ya no dice nuestro Dios. Verás, podemos leer otra vez el versículo que antes era del 7 al 8, porque ahí vamos a ver cuando los filisteos estaban atacando, cómo pidió el pueblo. Dice, ruega Entonces 7, 8. dice, no ceses de clamar por nosotros Ajá. al Señor nuestro Dios, Eso ahí está. para que nos guarde de la mano de los filisteos. Léele de nuevo. No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, Ajá. para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Sí ven? O sea, el cambio. Ahí en ese momento, ellos dicen al Señor nuestro Dios. No ceses de clamar al Señor nuestro Dios. Y ahora dicen al Señor Tu tu Dios. Sí, o sea, ya ven, es lo que mencionaba, o sea, ya vieron que hicieron el grande mal y se alejan más bien. Dicen, bueno, ya estamos en este pecado y mejor ruega por nosotros, pero al Señor tu Dios. Ya ellos como que se deslindan un poco, dejan de sujetarse aún más del Señor, y que era lo que no tenían que hacer. O sea, no tenían que dejar de sujetarse del Señor. Entonces aquí hacen lo contrario, se sueltan más. Ya no es ni Dios de ellos, por así decir, ya Señor tu Dios. Entonces es lo que veíamos de versículos anteriores. Si ya hicieron ese mal, no se sigan soltando aún más.
¿cierto? Entonces aquí ellos hacen eso, ¿ya? Y entonces, pero bueno, dicen, hemos añadido a nuestros pecados este mal de pedir rey para nosotros. Ahí cuando dice en las partes que hemos leído que reciben un mal, es un daño que se están haciendo, básicamente. O sea, podemos de ahí asociar o hacer una equivalencia del mal con el daño. O sea, dice, aquí nosotros hemos pecado y hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. O sea, hemos añadido daño para nosotros por pedir rey. ¿Sí? Ellos lo dicen, aquí sí lo dicen. Pero sin embargo, si se dan cuenta, no dicen, bueno, entonces ya no vamos a querer rey. Tampoco, o sea, dice, ya está hecho, pero sigamos, sigamos en eso. Sí, o sea, ya se dan cuenta la diferencia. Ya hemos pedido rey, pero no es como que, bueno, entonces hagamos teshuvá, volvamos, no sé, veamos la manera de. Sí, No, dicen, bueno, ya está hecho, entonces ya sigamos. claro, hasta las últimas consecuencias. Entonces, eso es lo que no hay que hacerlo. Y sí, se puede ser bastante tercos en ese sentido. Me acuerdo una vez, hablé con una persona eh, que estaba haciendo algo mal, ¿sí? Que estaba haciendo, fue en México. Entonces y hablaba con esa persona y le decía, pero en realidad no va a traer nada de bueno lo que estás haciendo. Y claro, y él sí me dijo, o sea, no importa si yo voy y me choco con una pared, yo voy a estar ahí hasta chocarme con esa pared. O sea, eso es algo bien, sí, Testarudos. testarudo. Yo le dije, no, o sea, no es correcto, esto que está haciendo no es nada correcto, no es correcto. Hay otras maneras. Pero dijo, no importa, yo voy a estar hasta chocarme con la pared. Así clarito. Entonces, esa es la terquedad que podemos ver algo aquí también. ¿Sí? O sea, ya estoy haciendo mal, entonces hasta chocarme contra la pared. Y ahí recién voy a entender. Entonces, eso es lo que puede suceder. Y creo que es lo que no debemos buscar. No debemos tener ese pensamiento. Entonces, en el versículo 20, ¿sí? Ya en el versículo 20 dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, todo este daño, ¿no? Pero con todo eso, no os apartéis de en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón, ¿sí? No se apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Entonces aquí es como ya unos versículos de consolación que les dan, ¿no? Al inicio les habla, como veíamos, cachot, ¿no se acuerdan la palabra cachot? Les habla duro, como José con sus hermanos, les habla cachot. Pero en esta parte aquí ya les dice, les da como el bálsamo, por así decirlo, ¿no? O sea, les habla ya con palabras de reconciliación. O sea, ya hicieron algo malo, pero no teman, o sea, no teman, dice, no teman pueblo, ya no, tranquilo, no teman. O sea, no reaccionen como forma el mundo. Dice, no teman, o sea, no teman a esta situación de aquí, teman al Señor, ¿sí? O sea, reaccionen ante el Señor. Porque aquí dice, ustedes eh, no reaccionen ante este mal que ya está pasando, ante este error que están acometiendo ya, ¿no? Entonces, más bien, vuelvan y teman al Señor, que ya hemos visto que cuando dice temer al Señor es como reaccionar al Señor ante Él, o sea, solamente que nosotros seamos conmovidos por Él, o sea, ¿sí? Entonces, ya ahorita están pasando esta situación complicada, no sigan reaccionando conforme a ellos, no sigan haciéndose más daño, sino que ahora cambien y pues reaccionen al Señor, ¿sí? Entonces dice, no teman, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto, con todo eso, no os apartéis de en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón, sino servidle con todo vuestro corazón. Entonces ahí vemos ello, ¿no? Con todo vuestro corazón, o sea, con toda la mente, ¿no? Con todas las intenciones. Ver, un ratito. Sí. Y entonces, sí, les dice que no, o sea, aquí también como una conclusión, o sea, no vivir lo que ya hemos estado viendo, ¿no? No vivan en los pecados, en esos pecados pasados, ¿no? Y tampoco piensen en que, en un futuro voy a servir al Señor, sino ahorita que están en el presente, eh, sirvan al Señor, ¿no? Sí, en el presente hay que servir al Señor. O sea, no decir, bueno, ya hicimos este error y siguen ahí reaccionando por ese error y viviendo en ese error y no tampoco digan, bueno, en un futuro me voy cuando ya me choque, voy a regresar al Señor, tampoco. En el presente sirvan al Señor. Sí.
No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Bueno, ahí la palabra vanidades es la palabra tohu, que es la que aparece en Génesis al inicio, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice, ¿no? Pero más que desordenada era como, tohu es como desconectada, o sea, no estaba sujeta al Señor, o algo así. Entonces, justamente le dice, no se aparten en cosas que no están sujetas al Señor, ni porque no van a poder librarlas, esas cosas, ¿no? Porque son cosas que no están sujetas al Señor. Y eso es lo que estaban haciendo, estaban buscando un liderazgo que no era sujeto del Señor, sino como el mundo. Entonces dice, no vayan tras de esas cosas, no aprovechan ni las van a librar. En el 22, pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido hacer los pueblos suyos. Entonces aquí vemos otra vez cómo el Señor, a pesar de todas las cosas, igual él no va a despreciar nada. O sea, todo lo que le ha sido dado en su mano, no lo va a soltar. Ese versículo es uno de los que más me ha impactado, digamos. Que el Señor lo que ha sido dado en su mano, él no lo va a perder. Sí, no lo va a perder, ¿no? O sea, terminará la obra que ha empezado en aquellos que son sus pueblos, ¿sí? Entonces, aquí el Señor nos ha hecho un pueblo, nos ha hecho a nosotros como pueblo suyo, y por su grande nombre no nos desamparará, a pesar de que ya estaban aquí en este error, ¿sí? Entonces, no los desamparará. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor. El Samuel dice, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces aquí, bueno, Samuel no es como que se está deslindando y dice, bueno, ya allá, sino que él va a seguir rogando, ¿sí? Él va a continuar rogando por el pueblo y va a instruirlos en el camino bueno y recto. Horario y Ajá. Orar e instruir, sí, o sea, él también va a orar y va a seguir haciendo. Y él ya lo venía haciendo, porque no es que dice, yo voy a empezar a orar por ustedes, no dice así, él dice, no voy a cesar de rogar. Él siempre ha venido haciendo. Entonces eso también es algo bonito y veíamos, que es el que a veces, si hay personas por las que podemos orar, a pesar de que nos hayan ofendido o nos hayan desechado. Pero Samuel dice, no dice, bueno, ahí a ustedes lo que les pase, sino sigue orando por ellos. O sea, buscando siempre el bien, ¿no? Sí, siempre la vida, o sea, buscar la vida. A pesar de todo, buscar que dentro de todo no sea para muerte, digamos, lo que está pasando, sino que de alguna manera el Señor traiga vida, o sea, en eso. Y en cualquier persona que veamos que se está yendo por lo malo, no decir, pues ya se fue por lo malo, sino seguir y perseverando en la oración por esas personas y seguir instruyendo en el camino bueno y recto. Solamente, otra vez aquí dice, solamente temed al Señor y servidle de verdad, ¿no? O sea, dentro de la verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis, seréis barridos, algo así. Entonces aquí vemos cómo ya el pueblo fue plenamente advertido, ¿no? Aquí ya más que advertidos. Entonces les dicen, ¿no? Lo que tenían que hacer era solamente, o sea, ya hicieron esto, pero no sigan reaccionando ante el error que ya cometieron. Teman al Señor, reaccionen ante el Señor, vuelvan, o sea, que Él sea su temor, ¿no? Ya no esas acciones del pasado, que a veces pueden decir, no, es que sigo pagando lo mismo que ya hice hace años, y el Señor me sigue castigando por eso, y así. Entonces sí puede pasar. Claro, sí, hemos escuchado testimonios que de verdad tienen ese sentir de que ya me equivoqué y hasta ahora sigo pagando todos los platos rotos. Y sí, y esa persona sigue reaccionando ante ese hecho. Y no cambia esa mente para reaccionar ante el Señor, para decir, no, yo tengo que temer solo al Señor, ya estoy aquí. Sí, claro, con toda humildad pedir perdón al Señor, eso sí, porque tampoco se trata de decir, ya ahí lo hice y ya, ¿no? Sino también, claro, reconocer el error, y reconocer, y de allí caminar en adelante, o sea, con temor al Señor, sirviéndole. Eso es lo que les pide aquí.
pueblo, ¿no? Este es un texto en el que les da un reclamo Samuel, pero también les da una solución, digamos, ya tranquilo, no teman, todavía se puede hacer algo. Sí, pero sí es un reclamo también por todo lo que el pueblo había hecho mal. Entonces, eso en esta parte. Vimos como el tema de que si hemos hecho algún mal, pues algún error, no continuar en ello, o sea, no continuar en ello, más bien temer al Señor, y hemos recordado también las justicias del Señor, ¿no? Esas atenuaciones ante el juicio, miren, o sea, las atenuaciones ante el juicio aquí también eh, hicieron algo malo, pero el Señor en medio de todo tenía acá por el pueblo, o sea, no había quitado su mano de ello, y lo vemos con nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. A pesar de todo lo malo, el Señor daba su sedacá, y esa justicia, esa atenuación ante el juicio. Pero ellos aquí o sea, sí, lo cambiaron por su propia justicia. Entonces, eso también para que tener en mente, y tener en mente siempre, no olvidarnos y ponerlo en primer lugar a nuestro Señor, para pues, que no vengan a pasarnos todas estas cosas también. Eso sería en esta parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna acotación también que puedan dar. Y hay algo que podamos verlo. A mí me gustó el versículo 14 porque dice tres cosas importantes, ¿no? Que tenemos que hacer. Ujú. Se repite bastante la palabra temer, servir y oír. Cierto. Más adelante otra vez vuelve a decir, sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. Y luego en el 15 vuelve otra vez y dice, si no oyereis y fuereis rebeldes a las palabras, la mano del Señor, que me parece que la mano del Señor es ese castigo, ¿no? Esa reprensión del Señor estará contra nosotros. Me gustó, ¿no? Me gustó la parte de que el Señor nos ordena a temer. Y hablábamos la otra vez del temor, ¿no? Que muchas veces creemos que el temor es solamente esa reverencia al Señor. Y a ver, la otra vez con la Carmita estábamos hablando de que realmente al Señor hay que temerle, Sí. o sea, porque es un Dios fuerte pues quienes más deberían tener terror es los que están pecando, porque el juicio del Señor vendría sobre esas personas. O sea, Dios es de verdad un Dios, así como es Dios de amor, también Sí, es es un Dios. Dios justo, ajá. Y creo que nosotros a veces pasamos por alto, ¿no? Y no le tememos al Señor. O sea, lo vemos como con tanta liviandad. Creemos que Dios es, mi Dios, y por ahí de vez en cuando como que le oro y como que de vez en cuando le busco, pero no, o sea, de verdad temerle porque su juicio hubiera sido contra nosotros, o sea, nosotros hubiéramos sido quienes merecíamos el castigo eterno. O sea, realmente es de temer. Eso me parece a mí como que me da escalofrío solamente de pensar de que realmente mi vida hubiera sido fulminada eternamente y que siga pecando como si nada, y no creo que sea correcto. Y el tema del servir al Señor es muy importante. O sea, servimos al Señor no solamente predicando la palabra, o sea, en púlpitos o en lugares visibles. Servimos al Señor orando unos por otros. Servimos al Señor cuando llamamos a una persona. Servimos al Señor haciendo esas cosas que tan útiles somos para el Señor. Entonces creo que ahí radica nuestro mejor servicio al Señor en empezar a apoyarnos, a ver, Señor, en qué soy útil, en qué hago, ¿sí? Cómo comienzo a servirte. Y el oír, muchas veces no oímos su voz porque tenemos tantas ideologías, tantos conceptos de este mundo, filosofías baratas metidas en nuestra mente que que nos impide oír. Tengo familia que tiene bastantes estudios y conocen del Señor, pero aún así les es difícil aprender las cosas básicas que estamos aprendiendo en la palabra y no las logran ver porque tienen tanto conocimiento metido, tantas capas como hablaba la otra vez Eric,
nuestro corazón es como una cebolla, que entre más conocimiento tengamos es una capa, otra capa, filosofías, pensamientos, ideologías de este mundo, de las cosas, entonces al punto de que ya nuestro corazón está lleno de muchas capas, como la cebolla, y no penetra la palabra del Señor. Y eso hace que nosotros nos volvamos sordos ante lo que el Señor quiere decirnos. Y a veces estos llamados de atención que el Señor nos está haciendo a través de, por ejemplo, de la vida de Samuel, por eso yo creo que hasta soñé con Samuel, porque yo decía, Dios santo, necesito aprender a escucharte, o sea, porque yo digo que la otra vez una pregunta los que hicimos ahí, todos los días que hacemos, todos los Shabbat que hacemos esas preguntas, habría una pregunta que hizo, creo que Carmita, de que si tuviéramos el mismo poder que Samuel tenía, o sea, no es Samuel, ¿no? El Señor hablando a través de Samuel, que cuando Samuel oraba, sabían esas manifestaciones, y que si esas cosas pudieran pasar actualmente con nosotros, y decía, ¿sí o no? Entonces la respuesta era que sí, que esas cosas pueden pasar cuando nosotros oremos al Señor. Entonces, qué importante es cuando yo oigo al Señor y tengo esa relación así como Samuel, que si oro, suceden cosas increíbles. Yo justo le contaba a Esteban estos días, ¿no? De que antes mi Shabbat sola, yo oraba por mi esposo y yo estaba, y me conmovió tanto porque ver los días de Shabbat cuando oras por mí, y yo digo, ahora yo no oro por mi esposo, sino que mi esposo ya es real y está orando por mí. Entonces, como que veo las respuestas del Señor ante esas oraciones. Entonces, puedo ver que sí suceden las cosas que por ejemplo, cuando Samuel oraba, las cosas sucedían. Entonces, eso, o sea, como que realmente tomar al Señor en serio, temerle en serio, servir al Señor, oírle y, y pues dejar de ser rebeldes y volver otra vez en nuestro camino y decir, Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Y no ser como este pueblo, ¿no? Y, o sea, decir, Señor, ya me equivoqué, ya la embarré, ya tomé decisiones que no eran las correctas, pero bueno, estoy aquí, Señor, y empiezo. Sí, bueno, esto está bonito, ¿no? Las tres, aquí en el versículo 14 leyó Jimeno, ¿no? Temer al Señor. Sí, otra vez, como para recordar, ¿no? El temer. Hay ese versículo que dice que no hay que temer a aquel que puede destruir el cuerpo, sino que aquel que destruye el alma y el cuerpo juntamente al infierno, ¿no? Entonces, sí, claro, es un temor de que el Señor tiene ese juicio es suyo, o sea, es de él, sí, o sea, eso es algo que a veces sí se le intenta bajar, ¿no? Es un temor diferente, pero sí es un temor así como el que mencionas, y más que todo el temer es reaccionar a, eso es, o sea, cuando uno tiene miedo, es como que reacciona ante algo, ¿no? No sé, tengo miedo, o sea, si estoy con un pensamiento de miedo, estoy reaccionando ante esa situación, porque me hace reaccionar, el miedo me hace reaccionar. Y acá es, en cambio, cuando dice temer al Señor, es reaccionen ante Él, ante su presencia, o sea, como ante su presencia, todo lo que ha hecho, su sedacá, su entrega de la Torá, de la fidelidad que ha mostrado, reaccionar ante eso, o sea, reaccionar ante su presencia, o sea, como vivir conforme a Él, sí, o sea. Y entonces no solamente como tengo un temor y claro que miedo, sino también reaccionar y hacerlo. Ajá, claro, o sea, me hace reaccionar y decir, no, eso está mal, ¿no? Y reacciono y camino conforme al Señor. Amén. Igual el de servirle, y aquí, por ejemplo, con Samuel diríamos, ya Samuel dejó el servicio y quien estaba ya liderando era Saúl, pero vemos que no, o sea, como dice Jimmy, o sea, Samuel continuó haciendo, sin cesar de rogar y todavía instruyendo en el camino bueno y recto, lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces, aquí el servicio viene a hacer ello, ¿no? Lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Sí, no es solamente que pues es necesario, digamos, el poder, porque antes tenían como ese pensamiento de el servir al Señor es irme de misiones o algo así, por ejemplo, o hacer otras cosas, o estar, sí, al frente de una iglesia, cosas así. Pero en realidad el servirle es obedecerle, sí, obedecer su voz, como se dice luego en el siguiente verbo que se escucha, obedecer. Entonces, cada quien está sirviendo al Señor cuando guarda sus mandamientos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos sirviendo al Señor. Todos, todos quienes estamos aquí conectados.
Entonces todos estamos en ese servicio al Señor. No es una hora, no es solo un momento, es siempre. Entonces ese es el servicio al Señor, va ligado con ello. Y aquí lo que hizo Samuel era lo que el Señor le había mandado hacer, a continuar orando y instruyendo al pueblo. Y más bien vamos a ver en los próximos capítulos que Saúl es el que no sirvió. O sea, porque según lo que el Señor le decía, no cumplió. Claro, sirve. Entonces ahí, a pesar de que él era el que estaba ahí dirigiendo, pues no lo hizo, digamos, no sirvió. Y el oír su voz, eso también estuvo muy importante, lo de las capitas, estaba muy interesante. El escuchar su voz, sí, el que el Señor es necesario, sí, es necesario estar todos los días escuchando, como en Deuteronomio 6, justamente los que leímos esos versículos, de no olvidarse, cuídese de no olvidar al Señor. Los primeros versículos habla de poner al Señor su palabra, esté en los postes, en los dinteles de la puerta, en entre tus ojos y así atado a tu mano. Entonces, todo eso también para seguir El Shema con su Israel voz, está. sí, todo hacerlo dentro de su palabra también, de su voz. Bueno, eso, gracias. Ahí, si hay algo más, o podemos ir despidiéndonos. No sé si alguien. Vitán, puedo. Sí, que está claro, gracias. Jimenita estaba comentando algo que yo dije acerca del temor de Dios. Bueno, cuando yo dije eso, había estado leyendo el Salmo de Moisés, el Salmo 91. Y entonces, bueno, ahí da a entender que lo que es el temor de Dios, ¿no? Entonces, para alguien que no le conoce a Dios, para alguien que ha dado la espalda a Dios, para alguien que está caminando en desobediencia, evidentemente el temor es miedo, porque hay juicio que le espera. Pero para los que sirven al Señor, como bien has dicho ahora, para los que em, le tienen en preeminencia todo el tiempo, el temor de Dios es admiración a Dios. Y el que admira a Dios como el hijo a su padre, le imita. Entonces, hermano Eric dice, cuando ustedes vean temor de Dios, hablando en el contexto del pueblo de Dios, pongan imitadores del Señor. ¿Sí comprenden? Es distinta la connotación, ¿no? Entonces, si estamos sirviendo a Él, el temor de Dios es admiración al que servimos por la grandeza del amor con que se brindó para nosotros, y en esa admiración seguimos sus pisadas, le imitamos, queremos ser cada vez como Él es. Pero aquellos que no tienen esta visión, que andan lejanos o que pues sintiéndose redarguidos y no arrepentidos, deciden retroceder, como hablabas al principio. Para ellos el temor de Dios es una expectativa de juicio. El Dios que es fuego consumidor, pues es lo que los va a abrazar, porque al final el fuego va a venir sobre todos, pero y primeramente por la casa del Señor. Pero ¿qué va a pasar en los que son hijos? Vamos a salir refinados como oro. Las cosas que son como hojarasca, heno, todo eso se va a quemar, pero lo que es la perla preciosa, lo que tiene verdadera valía, que tiene el carácter de la eternidad, cada vez va a ser más reluciente y vamos a ser cada vez más parecidos a Él. Pero cuando el Dios que es fuego consumidor viene sobre el que no le teme, el que le ha dado la espalda, este va a ser como paja, como heno, como hojarasca, va a dejar de ser. Entonces, eso es lo que hay que entender según el contexto. No es una definición muy general en un sentido u otro, sino el contexto lo va a definir, la situación lo va a definir, y entonces valía la pena. Aparte de esto, en griego solo hay una palabra para decir temor, y es phobos, como de fobia. Pero en hebreo corresponde a 5 palabras diferentes. Entonces,
muchas veces el hebreo a nivel de entendimiento del corazón de Dios y su mente es muy rico porque nos permite ir profundizando de una manera más y aclarando más bien lo que realmente Dios está diciendo. Porque si me quedo en que solo hay que tener miedo a Dios, es que quiero decir que estoy andando todo el tiempo dándole las espaldas. Porque el que lo ama y le sirve le admira y no le teme en ese sentido, no teme el fuego. Y si viene el fuego, sabe que es bueno, que lo va a purificar y se alegra y lo imita. Entonces eso es algo que hay que aclarar. En la semana anterior, Josué nos hablaba de otra palabra, que era el miedo a morir, pajad, que es diferente del ¿cómo es? Yirá. Sí, Jirá o Jiré, de que es el temor del que estamos ahora hablando, ¿no? Entonces, pero hay 5 y pues creo que mientras que vamos leyendo, donde encontremos miedo, temor, temblaron, quizás podemos ver qué palabra corresponde y así acentuando en nosotros un poquito más de entendimiento en cada cosa que vayamos revisando. Eso nada más. Gracias, Carmita. Sí, muy, muy bueno. Creo que ahí aprendimos mejor sobre el temor. Gracias, Carmita. Sí, sí, sí. Ese era muy, muy bueno. Ay, y ahorita también, bueno, de algo más que había notado es del cómo aquí pide, bueno, y el Señor le escuchó a Moisés, digo a Moisés, a Samuel, en el Salmo 99:6, solo porque me gustó mucho lo que menciona aquí de Samuel. Dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban al Señor y él le respondía. Sí, entonces, bueno, leemos hasta el final, voy a leer. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El Señor, Dios nuestro, tú le respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque el Señor nuestro Dios es santo. Sí. Con eso quería terminar. Listo, entonces, muchas gracias. Voy a dejar de grabar.